Mateo capítulo 8, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos una vez más. Y ahora, como siempre, pedimos al abrir tu palabra que tú nos guíes a través de ella por el poder de tu Espíritu Santo. Especialmente en el tema que vamos a tratar hoy, Señor, que podamos ver con claridad tu poder, que podamos ver con claridad la enseñanza que las Escrituras tienen acerca de este tema. Que nos basemos en lo que las Escrituras dicen y solamente en lo que ellas nos enseñan. Y que no nos salgamos por ninguna tangente y que no tratemos de ponerle nada que venga de nosotros, sino que todo venga de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo y hoy vamos a comenzar en el versículo 28. Y en el versículo 28 comienza una historia de un par de endemoniados que el Señor Jesucristo se encuentra, o que se encuentran con el Señor Jesucristo después de que Él y sus discípulos atraviesan el mar de Galilea para ir a la otra orilla, conforme se nos dice en los versículos que estudiamos anteriormente. La historia de los endemoniados gadarenos, o en Marcos se mencionan como, y en Lucas se mencionan como gerasenos. Hay tres nombres de ciudades que podrían ser las que fue el Señor Jesucristo, pero vamos a basarnos en lo que dice aquí Mateo. Entonces, la historia de los endemoniados gadarenos es relatada aquí, también en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8, y vamos a estar viendo en diferentes partes de esas tres narraciones acerca de lo que vamos a ver aquí. Sí, en esos relatos de Marcos y de Lucas se menciona solo un endemoniado. Aquí Mateo menciona dos, y quiero abordar esto porque tenemos que tratar de alguna manera de reconciliar lo que aquellos dos evangelios dicen y compararlo con lo que Mateo dice. Y me voy a basar en lo que algunos comentaristas dicen acerca de este punto. ¿Sí? Yo no estaba ahí. Yo sé que los comentaristas tampoco, pero ellos se han dado la tarea de estudiar más profundamente que yo, y por diferentes observaciones que han hecho han llegado a la conclusión de que de nuevo voy a leerlo aquí, dice: algunos comentaristas bíblicos sugieren que uno de estos endemoniados era más prominente que el otro, y este fue sobre el que se enfocaron Marcos y Lucas, por eso nada más mencionan a uno. O sea, parece ser que uno de los dos era el que era más fuerte, o era el que era más, que hablaba más, era el que estaba más ¿cómo les diré? Estaba más al frente de lo que estaba pasando, y ese fue al que se dirigieron, al que se enfocaron Marcos y Lucas. Mateo decide que va a mencionar a los dos. No creo, si fue uno, si fueron dos, en realidad no creo que le quite nada al hecho de que el Señor Jesucristo pudo liberar a este hombre o a estos hombres de los demonios que los habían poseído. Entonces vamos a comenzar, habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar con el versículo 28 de Mateo 8, en donde dice ahí: cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y se acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces, de nuevo, los Gadarenos o Gerasenos en Marcos y Lucas era un pueblo gentil. Era un pueblo gentil en el área de Galilea, especialmente en el norte. Había mucha gente gentil, si ustedes se acuerdan, y hemos estado estudiando acerca de la división de Israel en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del norte, una vez que el reino del norte fue llevado en exilio a Siria, los sirios trajeron gente de otras culturas que ellos se habían conquistado y las instalaron ahí en el área norte de Galilea. Por lo tanto, había muchos gentiles ahí. Entonces era un pueblo gentil. De ahí que, como vamos a ver más adelante, crearan puercos, crearan marranos, crearan cerdos, ¿verdad? Y aunque para nosotros no tenemos ningún problema con los cerdos y los comer carnitas y todo eso, para los judíos era algo que se les había prohibido por la ley de Dios, consumir o crear carne de puerco. Pero estos eran gentiles. Estos eran gentiles entre los cuales el Señor Jesucristo estaba trabajando, entre los cuales el Señor Jesucristo estaba haciendo sus obras, sus milagros, y entre los cuales el Señor Jesucristo estaba enseñando. ¿Sí? Y esto es lo que nos enseña, de lo que nos habla esto, es como desde el principio de la predicación del Evangelio, el propósito de Dios fue alcanzar
a los judíos, pero también alcanzar a los gentiles que se encontraban en territorio israelita, porque había muchos gentiles en territorio israelita. Y vemos el corazón de Dios no solamente por su pueblo, el pueblo que él había escogido, sino por todos aquellos que necesitaban escuchar el mensaje de salvación. De hecho, si ven ahí en Mateo capítulo 4, unas cuantas páginas a la izquierda en su Biblia, Mateo capítulo 4, los versículos 13 al 16, dice ahí, 12 al 16, dice ahí: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm. Hemos estado leyendo acerca de esa ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Noten lo que dice el versículo 14: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Entonces era tierra de gentiles, pero de todas maneras ahí el Señor hizo brillar su luz. Porque el Señor venía a buscar, sí, a las ovejas perdidas de Israel, pero también venía a anunciar el evangelio, que era para todo el mundo, que era para todo el que en él creyera, para que nadie que creyera en él se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y esto nos habla de cómo desde el principio de la predicación del evangelio el propósito de Dios fue alcanzar a judíos, pero también a los gentiles que se encontraban en territorio israelita. Pablo escribió en Romanos, tiempo después, en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1:16, Pablo escribe: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos, y también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. Entonces vemos aquí el corazón de Dios, ¿sí? Sí, amaba a su pueblo escogido, amaba el pueblo sobre el cual él había puesto su nombre, pero también vemos el amor de Dios por todo el mundo, ¿sí? Y de nuevo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo que estamos viendo aquí, Marcos da más detalles acerca de cuando menos uno de los endemoniados en su relato en el libro de Marcos. Vamos a ver en Marcos capítulo 5, versículos 4 y 5, lo que Marcos dice acerca, cuando menos, de uno de estos hombres. Se nos dice que muchas veces había sido sujetado, aquel del cual Marcos está hablando, con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. ¿Qué vemos aquí? Que este hombre tenía una fuerza sobrenatural, tenía una fuerza que no era la fuerza de un hombre común, tenía la fuerza que podía arrancar de sus manos, de sus pies, los grilletes, las cadenas, podía romperlas, las despedazaba y no podía ser dominado por nadie. Y noten que andaba de día y de noche por los montes y sepulcros. Esto de andar por los montes y sepulcros, especialmente los sepulcros, es algo que nos debe de llamar la atención, hacia dónde Satanás nos quiere llevar. Satanás es que desde el principio mentiroso y qué, y asesino. El enemigo viene ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer Satanás con la humanidad. El hombre es, por así decirlo, la obra maestra de Dios, porque al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que pudiera tener su imagen o su semejanza, y todo lo que quiera también presentar esa imagen y semejanza delante de la humanidad. Pero noten, tenía una fuerza sobrenatural. Nadie podía dominarlo. Como les dije, Lucas también nos habla de este relato y él nos da también detalles acerca de uno de los dos hombres. En Lucas capítulo 8 y el versículo 27, Lucas 8:27 nos dice que cuando él llegó a tierra, hablando de Jesús y sus discípulos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros.
De nuevo, los sepulcros, la muerte. Sí, eso es en lo que se especializa Satanás, y eso es lo que quiere para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces estamos hablando de estos hombres porque estaban endemoniados, y esto nos lleva a tener que hablar acerca del tema de los demonios. ¿Sí? Nos lleva a tener que hablar acerca del tema de los demonios. Nomás que quiero aclarar algo. No quiero hablar de los demonios como normalmente se habla de los demonios, ¿no? Como, que son grotescos y tienen tienen caras de diablo. Pues son diablos, ¿qué más van a hacer, verdad? No quiero ponerle ese tipo de connotación al estudio que estamos haciendo. Quiero basarme en lo que las Escrituras dicen acerca de los demonios, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan acerca de los demonios, ¿verdad? Pero los hablan en ellos en diferente contexto. Sin embargo, cuando juntamos lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dicen, podemos ver exactamente qué son, cómo operan y por qué operan. Entonces, ¿qué son los demonios? Básicamente así, sin ponerle nada extra, los demonios son ángeles caídos que en algún tiempo sirvieron a Dios, pero ahora sirven a Satanás. En algún tiempo sirvieron a Dios, pero ahora sirven a Satanás. Ahora son sus agentes. Ahora son aquellos que Satanás manda a diferentes lugares, en diferentes tiempos, para hacer diferentes cosas. Recuerden, Satanás no es un ser ni omnisciente, que quiere decir no lo sabe todo, ni omnipresente, que quiere decir que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ni omnipotente, que quiere decir que no tiene poder ilimitado para hacer lo que él quiera hacer. Por lo tanto, necesita a sus demonios. Dios, del otro lado, es omnipresente, puede estar en todo lugar a la misma vez, es omnipotente, puede hacer lo que él quiera porque él es Dios, y es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada que se le escape. Él ya todo lo sabe, conoce el principio del fin, ¿sí? Él nos conoció desde antes de que naciéramos y nos conoce hasta nuestros últimos días, y sabe todo lo que vamos a hacer entre esa rayita que se pone en nuestras tumbas, entre la fecha de nuestro nacimiento y la fecha de nuestra ida a casa. Sí, porque no me gusta decir de nuestro fallecimiento, porque no fallecemos. Nadie fallece, el cuerpo deja de respirar, pero nadie fallece, nadie muere. Todo mundo va a un lugar después de que este cuerpo deja de funcionar. Depende de qué decisión tomaron en cuanto a Jesucristo, va a depender si se van a ir al cielo o se van a ir al infierno, pero todos van a vivir para siempre. Entonces, ¿qué son los demonios? Son ángeles caídos que en algún tiempo sirvieron a Dios, pero ahora sirven a Satanás. Ahora, lo primero que quiero ver es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de los demonios, porque eso nos va a dar una idea clara de por qué los demonios hacen lo que hacen y cómo es que pueden hacer lo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento solo se mencionan algunas veces, ¿sí? No se menciona mucho acerca de demonios. Se mencionan unas cuantas veces nada más, y siempre son relacionados con los diferentes o las diferentes deidades que en alguna ocasión los israelitas sirvieron, que en realidad no eran dioses sino demonios. Casi siempre que se mencionan los demonios en el Antiguo Testamento, esos demonios tienen que ver con algún dios, con alguna deidad, con algún ídolo que los israelitas siguieron y sirvieron cuando se apartaron del Dios vivo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hablando acerca de Israel, se nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 17, Deuteronomio 32, 17, nos dice, de nuevo, hablando acerca de Israel, en vez de ofrecerle sacrificios a Dios, Israel se los ofreció a los demonios, escuchen, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Entonces, los demonios que se mencionan aquí en Deuteronomio están directamente relacionados con los dioses que los israelitas sirvieron cuando se apartaron en alguna ocasión de Dios. Esto es importante.
Esto es importante, ¿sí? Porque estos demonios vinieron y se manifestaron o vinieron y se presentaron cuando los israelitas se apartaban de Dios, cuando los israelitas se daban a la tarea de servir a otros dioses, de adorar a otros dioses, de poner a otros dioses delante del Dios verdadero. Tenemos otra mención de esto en el Salmo 106, Salmo 106. Comenzando con el versículo 34, Salmo 106, versículo 34 nos dice: no destruyeron, de nuevo hablando de Israel, no destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó destruir, sino que se mezclaron con ellos y asimilaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos y eso los llevó a la ruina. Deténganse ahí. Rindieron culto a sus ídolos y eso los llevó a la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios por ídolos, porque habían dejado a Dios por estatuas de piedra, porque habían dejado a Dios por lo que la Biblia llama que no son dioses. No, porque al dejar a Dios y rendir culto a esos ídolos, ¿qué fue lo que hicieron? Versículo 37, noten lo que dice: ofrecieron sus hijos y a sus hijas en sacrificio, ¿a qué? A esos demonios. Y así derramaron sangre inocente, sangre que fue ofrecida a los dioses de Canaán, sangre que dejó manchada la tierra. Entonces noten por favor cómo está pasando esto. Sí, los israelitas dejan a Dios, se apartan de Dios, van y buscan ídolos, van y sirven a dioses extraños y eso los lleva a la ruina. ¿Por qué? Porque influenciados por los demonios que estaban detrás de esos dioses a los que fueron a servir y adorar, empezaron a ofrecer a sus hijos y sus hijas en sacrificio a esos demonios. Los demonios empezaron a influenciarlos para que hicieran estas cosas que estaban haciendo, para que presentaran a sus hijas y sus hijos como sacrificios a esos ídolos. Y tenemos historias que se nos habla acerca de los ídolos a los que adoraban. Se nos habla de un tal Moloch, ¿verdad?, que tenía sus brazos extendidos, era de bronce, era hueco y la historia dice que ponían leña dentro del ídolo para que se calentara el rojo vivo. Y luego los israelitas, o la cultura que adorara a este Dios, tomaba sus bebés y iba y los ponía en los brazos del Dios y ahí se quemaban vivos, ¿verdad? Vemos un montón de cosas que las culturas antiguas hacían, inclusive con sus propios hijos, que cuando los hijos de Israel empezaron a seguir a esos dioses, empezaron a servir a esos dioses, ellos empezaron a ser influenciados por ellos y empezaron a hacer lo mismo. Y lo que quiero que vean es cómo va progresando de una cosa a otra, de simplemente ir a adorar un ídolo, a caer en la influencia de estos demonios, a caer en la influencia de Satanás por medio de estos demonios y hacer las cosas tan horrendas que se nos dice que hacían. Por último, hablando de este mismo tema, después de que el reino se dividió y Jeroboam tomó a las 10 tribus del reino del norte, fue lo que vimos o lo que estamos viendo los martes en la noche, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 12 y el 13 que vamos a ver esta próxima semana. Pero se nos relata algo de esto en Segunda de Crónicas capítulo 11, los versículos 14 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: y es que los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y venían a Judá y a Jerusalén, escuchen, porque Jeroboam y sus hijos los habían expulsado del ministerio del Señor. Quédense ahí. Eso fue lo que vimos el martes pasado, cómo Jeroboam estableció su propia religión, estableció sus propios sacerdotes, sí, estableció su propia manera de adorar a Dios. Y entonces todos los que eran levitas, todos los que eran parte de la tribu de Leví, que eran sacerdotes, en realidad fueron echados de las 10 tribus de Israel y lo único que pudieron hacer fue devolverse a Judá y a Jerusalén para servir, porque ya en la tierra del reino del norte ya no los necesitaban para nada. Ellos habían establecido, o Jeroboam había establecido su propia religión, su propia manera de adorar y sus propios dioses. Noten lo que dice el versículo 15. Habían designado sus propios sacerdotes para los lugares
altos y para el culto, ¿a quiénes? A los demonios y a los becerros que habían hecho. ¿Se acuerdan de los becerros que Jeroboam hizo? Que puso uno en la parte sur de su reino y uno en la parte norte, para que el pueblo no tuviera que ir a Judá a adorar. Bueno, pues noten lo que pasó. Esos dos becerros fueron usados por demonios para influenciar al pueblo del reino del norte. Por eso el Señor Jesucristo, como les decía el martes, por eso el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, ustedes ni siquiera saben qué es lo que están adorando. Ustedes todo este tiempo han estado adorando demonios, ustedes todo este tiempo han estado adorando ídolos, dioses que en realidad no son dioses. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esa mentalidad, ese tipo de corazón, ese tipo de adoración no ha terminado todavía. Ahorita hay mucha gente entre nosotros, mucha de ella llamada, que se llama a sí misma cristiana, que están adorando cosas que ni siquiera saben. Sí, que están adorando cosas que alguien les ha presentado, que alguien les ha dicho, que alguien de lo que alguien les ha hablado, pero no saben el trasfondo, no saben de dónde salió, no saben si está basado en las Escrituras o no, por la ignorancia de las Escrituras, y se dan a la tarea de adorar sin saber que lo que están adorando muy bien podría ser demonios usados por Satanás. Sí, ser demonios usados por Satanás. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que al apartarse del Dios vivo, los israelitas cayeron presa de la influencia de demonios, y esto se manifestó en la adoración hacia dioses falsos. Sí, no todos los demonios se manifiestan como se nos hace pensar a veces que se manifiestan. No todos los demonios andan aventando gente de un lado para otro, o se manifiestan como se manifestaron en estas personas o persona, dependiendo del evangelio que leamos. ¿Sí? Hay demonios que se manifiestan muy sutilmente a través de los ídolos que cada uno de nosotros pudiéramos tener en nuestras vidas, pudiéramos estar sirviendo en nuestra vida, y porque no le vemos nosotros nada de malo, demoníaco, si seguimos adorando esos ídolos, seguimos poniendo esos ídolos en nuestra vida delante de Dios, y aunque no queramos, vamos siendo influenciados por los demonios que están detrás de esos ídolos. Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto, ¿sí? Y él sabe de qué pata cojeamos, él sabe de qué tela hemos sido cortados y con qué tijeras hemos sido cortados. Y cuando él ve que algo surge en nuestra vida, que estamos poniéndole más atención a eso, a ello, a ella, a lo que sea, que a Dios, él empieza a usar a esos ídolos que empiezan a salir en nuestra vida, y empieza a usarlos y usar sus demonios a través de ellos para, ¿cómo lo diremos?, influenciarnos a seguir lo que Él quiere que sigamos, y dejemos a un lado lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que estemos constantemente cuidándonos de no tener ídolos de ninguna clase. Por eso Juan nos dice que debemos huir de los ídolos, que dejemos a un lado la idolatría. Y la idolatría se puede manifestar en muchas maneras diferentes. A veces nuestros ídolos no son necesariamente cosas malas, pero son ídolos al fin. Y esos ídolos, Satanás los puede usar para influenciarnos, para que nos apartemos de Dios y para que nos apartemos de su plan para nuestra vida. Entonces, de nuevo, esto es una de las cosas que quiero que se quede grabado en sus mentes y corazón hoy. Podemos ver que al apartarse del Dios vivo, los israelitas cayeron presa de la influencia de demonios, y se manifestó en la adoración hacia dioses falsos. Ahora, todas estas costumbres y prácticas, ¿sí?, fueron pasando de generación a generación, y para cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que vemos es la manifestación de siglos de ello. Siglos de los israelitas seguían a Dios y luego dioses falsos, seguían a Dios y luego adoraban ídolos, seguían a Dios y luego los demonios se apoderaban de su tierra, de su cultura, etcétera, etcétera, y los hacían desbalagarse y seguir a dioses que en realidad no eran dioses. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se hacen referencias a los demonios, siempre se refiere a aquellas
entidades, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento se manifestaban a través de los ídolos. Y una de las cosas que vamos a ver, que todos los demonios que vamos a ver, porque vamos a ver bastantes demonios en el libro de Mateo, así es que no nos vamos a clavar mucho en ello aquí ahorita, porque no estamos estudiando demoniología, estamos estudiando la palabra de Dios y queremos conocer más a Dios que a los demonios, amén. Porque si conocemos al Dios vivo, entonces los demonios no van a poder influenciarnos. Cuando ponemos demasiada énfasis en los demonios, entonces estamos haciendo un estudio que no es lo que al menos aquí queremos hacer, aunque es bueno saber cómo obra Satanás. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se hacen referencias de los demonios, hay algo que se hace notar constantemente. Se refiere a ellos como seres espirituales que son hostiles hacia Dios y hostiles hacia la humanidad. Siempre los vamos a ver ellos van a ver a Dios con hostilidad, van a ver a Dios, ¿sí? Y en este caso Jesucristo, su representante, su imagen misma, su Hijo unigénito, lo van a ver con hostilidad y van a ver con hostilidad también a la humanidad. ¿Sí? Se nos dice que los demonios tienen un príncipe. Tienen un príncipe llamado Belcebú en Marcos 3:22. O sea que son agentes que son dirigidos por este príncipe. Entonces los demonios tienen a su jefe, tienen a su capitán, tienen a aquel que los manda, tienen su comandante en jefe que los dirige, que los manda a tal o cual lugar, que los manda a tal o cual, a llevar a cabo tal o cual obra o lo que sea, pero los manda a hacer eso, ¿sí? Los manda, Él es el que los dirige, ¿sí? Entonces vemos que Belcebú, el príncipe de los demonios, es el que está por encima de ellos. En los evangelios vemos a Jesús en varias ocasiones enfrentándose a espíritus malignos, echándolos fuera de los hombres. Varias ocasiones vamos a ver en el Evangelio de Mateo y vemos en todos los evangelios a Jesús enfrentándose a espíritus malignos y echándolos fuera de los hombres. Ahora, eso no se podía llevar a cabo con el poder humano. Ya vimos que los demonios, hablando de los demonios de Gadareno, de los endemoniados gadarenos, ya vimos que tienen una fuerza sobrehumana. Entonces, eso no se podía llevar a cabo con el poder humano. ¿Sí? Entonces, si no se podía llevar a cabo con el poder humano, tenía que ser un poder sobrehumano, tenía que ser un poder sobrenatural, así como ellos eran seres sobrenaturales. Por eso el Señor Jesucristo tenía tanto éxito en echar fuera esos demonios, pero en ocasiones sus discípulos no pudieron echarlos fuera. Y yo sé, me van a decir, pero cuando envió a los 70 les dio poder sí, en esa ocasión les dio poder para echar demonios fuera de los hombres, pero no siempre pudieron hacerlo. Y no era porque el demonio fuera más poderoso que ellos necesariamente, o sí era porque el demonio era más poderoso que ellos, pero había un poder mayor que era el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los que se oponían a Él, a Jesús, reconocen que Él tenía el poder para hacer esto y sabían que se requería de un poder mayor que el poder humano. Sabían que lo que Jesús estaba haciendo no podía ser hecho por un hombre común y corriente. No podría ser hecho por un hombre como ustedes y yo. Sí, y vamos a hablar más de eso más adelante, pero sabían que eso no se podía hacer con ese poder. De ahí que le atribuyeran su habilidad para echar fuera demonios. ¿A quién? Al príncipe de los demonios. ¿Sí? De ahí que le atribuyeran que su habilidad para echar fuera demonios, ¿sí?, que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque sabían que un hombre común y corriente no tenía la habilidad para luchar contra esos demonios. Tenía que ser algo sobrenatural. Y su única explicación, que era aceptable para ellos, era que Jesús estaba echando afuera a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ahorita vamos a ver por qué. Noten lo que dice Lucas, en Lucas capítulo 11, los versículos 14 al 15. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada.
Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Más acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 12 de Mateo. Pero noten, al ver que él tuvo éxito, la única explicación que tienen para el poder que tiene es que el poder que tiene para echar demonios le es dado ¿por quién? Por Belcebú, el príncipe de los demonios. En Lucas capítulo 11, ahora los versículos 17 y 18. Pero él, dice, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Noten, los está preparando, ¿sí? El Señor aquí está como en un juego de ajedrez y está preparándolos para darles el jaque mate más adelante, ¿sí? Y les dice, ok, vamos a ver. Ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por el poder de Belcebú, pero es ridículo, no es lógico pensar que Satanás se va a echar fuera a sí mismo. No se va a poner a pelear contra sí mismo, porque si se pone a pelear contra sí mismo, nunca podrá vencer. ¿Sí ven lo ilógico del razonamiento de los fariseos o de la gente religiosa que estaba juzgando a Jesús de que estaba usando el poder del mismo príncipe de los demonios para echar fuera demonios? Es ilógico. Sí, es ilógico. Es como si uno de ustedes se cae gordo, ¿sí? Y quiere dejarse saber qué tan gordo se cae, ¿sí? Y pone a su lado derecho contra su lado izquierdo, ¿sí? Y me caes gordo lado izquierdo, ¡pum! Me caes gordo lado derecho, ¡pum! Me caen gordos los dos últimamente, ¡pum! ¿Qué tan ridículo se miraría eso? ¿Cuánto iba a durar ese pleito? Seríamos muy tontos si hiciéramos eso, ¿no es cierto? Aunque a veces cuando voy manejando y me voy quedando dormido, sí me agarro a cachetadas para despertar, pero es muy diferente, ¿no? Entonces es ridículo pensar que Satanás se iba a poner en guerra consigo mismo para tratar de establecer su reino, para tratar de establecer su poder, ¿sí? Ahora noten lo que sigue diciendo en Lucas 11, ahora los versículos 19 y 20. Dice, porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Escuchen eso. Ahora, no está diciendo aquí que sus hijos que expulsan demonios hayan tenido éxito en echar fuera los demonios. Lo que está preguntando es que cuando los hijos de ellos intentan echar fuera demonios, ¿en el nombre de quién lo hacen? Es lo que está tratando Jesús de extraer de ellos. ¿En el nombre de quién lo hacen? Sí, porque si ellos estaban tratando de hacerlo, pero no estaban teniendo éxito, entonces el nombre de que ellos estaban usando obviamente no tenía el poder para echar afuera esos demonios. En el libro de los Hechos tenemos una historia de algunos exorcistas ambulantes, ¿se acuerdan? Que andaban por todos lados echando fuera demonios. Y un día ven a Pablo, ¿verdad? Echar fuera un demonio y se asombran que Pablo haya tenido el poder para echar fuera ese demonio. Y entonces dicen, está el secreto. La próxima vez que vamos a echar fuera un demonio, ya sé cómo le vamos a hacer, ¿ok? Ya sé cómo le vamos a hacer. Encuentran a alguien endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, déjalo. Y me quiero imaginar a la persona que estaba poseída riéndose de ellos, así como que con una risa así demoníaca, ¿no? Y les dice, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ¿ustedes quién son? Bola de... Y los agarran y les ponen una zarandeada y los mandan corriendo bici por toda la ciudad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Por qué? Porque
Se trata de conocer a Dios, se trata de conocer el poder de Dios, se trata de usar el poder de Dios para lo que estamos tratando de hacer. Y entonces el Señor Jesucristo lo está tratando de poner en un lugar en donde, ok, sus hijos tratan de echar fuera demonios, ¿qué nombre usan? Y no han tenido éxito. ¿Sí? Podrían ellos usar el mismo nombre que yo estoy usando, pero no lo saben usar. ¿Verdad? Pero si yo echo fuera demonios, ¿sí? Si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces dense cuenta de esto: el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Era una prueba que el Señor Jesucristo les estaba dando de que el reino de Dios se había acercado, de que el reino de Dios había llegado, porque estaba haciendo cosas que nunca antes habían visto que se hiciera. ¿Sí? Nunca antes habían visto que se hiciera. Y si él no lo estaba haciendo por el poder de Belzebub, sino por el poder de Dios, ¿qué significa eso? Significa que juntamente con Jesucristo, el reino de Dios estaba presente, el reino de Dios se estaba manifestando a ellos, el poder de Dios estaba siendo declarado y estaba siendo visto por ellos. Pero pregunta, ¿recibieron ellos sus palabras? No recibieron sus palabras. Vieron las obras que estaba haciendo Jesucristo. Lo hemos estado viendo todo el capítulo 8 de Mateo. Vieron las obras que estaba haciendo Jesucristo. Vieron el poder que tenía sobre la enfermedad. Vieron el poder que tenía sobre el mar y sobre los vientos. Vieron el poder. Están viendo el poder ahora en el relato que leímos acerca de Lucas. Están viendo el poder que tiene sobre los demonios. Pero no recibieron sus palabras. Al contrario, ¿qué buscaron hacer? Buscaron matarlo. Buscaron matarlo. El apóstol Juan escribe acerca de un incidente que pasó con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 44. Juan 8, 44. Y el Señor les dice: ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido, ¿qué? Un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y si no eran de Dios, ¿de quién eran? Del diablo. Si no eran de Dios, eran del diablo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mis ovejas conocen mi voz. Sí, conocen mi voz. Las ovejas del Señor conocemos su voz. Sabemos cuando el Señor nos está hablando. Sabemos cuando es nuestro corazón el que nos está tratando de persuadir a hacer o seguir ciertas cosas que no debemos hacer o seguir. Sabemos cuando es Satanás usando cosas externas a nosotros mismos, porque vamos a hablar de ello, pero yo no creo que Satanás pueda ponernos pensamientos en la cabeza, pero eso va a ser otra parte de otro estudio. Yo no creo que Satanás pueda ponernos pensamientos en la cabeza. A menudo todos esos pensamientos salen de nuestro propio corazón, porque ¿qué son las cosas que el Señor Jesucristo dice que salen del corazón del hombre? Homicidios, mentiras, adulterios, etcétera, etcétera. Ese es otro estudio. Vamos a dejarlo ahí ahorita. Entonces, si no se es hijo de Dios, no se puede oír la voz de Dios. Y si se es hijo del diablo, se puede oír la voz del diablo. ¿Sí? Y esto es de lo que nos hablan Juan y Pablo en sus cartas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es de lo que nos hablan y de lo que nos quieren abrir los ojos a ello. ¿Sí? Porque tiene relevancia con las luchas que a veces estamos teniendo nosotros en nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Noten lo que nos dice Juan en Primera de Juan. Espero que diga Juan. ¿Dice Juan? Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sí, dice Juan, qué bueno, porque aquí en mis notas dice Jun, ¿verdad? Pero yo creo que la capté. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos ¿de quién? Y que el mundo entero está abajo. Ok, pónganse a pensar en eso por un momento. Nosotros, los que hemos creído en Cristo,
Nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, nosotros que creemos todo lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de nuestra salvación y de cómo podemos ser salvos, nosotros somos de Dios. ¿Y qué dice ahí? Que el mundo entero está bajo el maligno. Pónganse a pensar en eso. Todos los que no son cristianos, todos los que no han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, todos los que no han doblado la rodilla delante de Él, todos están bajo el maligno. Están bajo la dirección de Belcebú, por así decirlo. Están siendo guiados por Él, dirigidos por Él, influenciados por Él. ¿Sí? A veces me pongo a pensar en esto y digo, wow. Con razón está pasando en el mundo todo lo que está pasando. Con razón vemos las cosas que están pasando. ¿Sí? ¿Por qué creen que está pasando todo lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Por qué creen que está pasando lo que está pasando aquí en Estados Unidos con la sobresexualización de la sociedad en general? Y cómo están yendo detrás de nuestros niños para que puedan crecer con esas ideas en sus cabezas y lleguen a ver todo eso como normal y lo acepten como normal. ¿Quiénes creen que están haciendo eso? Si no lo vean como que son los liberales, porque a veces nos ponemos a pelear contra los liberales y los liberales ni siquiera saben que están siendo usados por Satanás como los está usando Satanás. Satanás usa gente que está bajo su influencia, movida a veces por demonios que son hostiles contra Dios y todo lo que sea de Dios, para acosarnos, para perseguirnos, para oprimirnos y tratar de desanimarnos, para que no peleemos la buena batalla de la fe, para que nos demos por vencidos, para que digamos no hay esperanza, para que digamos no hay manera de ganarle a esto, para que digamos esto va a ir de mal en peor y no hay nada que yo pueda hacer. Si hay algo que podemos hacer, caer de rodillas y clamar a Dios a favor de primeramente todos aquellos que son cristianos ya que están sufriendo, pero también a favor de todos aquellos que no lo son, cuyos corazones tienen que ser cambiados, transformados, para que puedan ver que se encuentran esclavizados a Satanás, para que puedan ver que se encuentran siendo influenciados por los mismos demonios sin darse cuenta. Sí, eso es lo que debemos hacer. Sí, porque cuando hablamos de demonios se habla de tantas cosas, ministerios de esto y ministerios de aquello, y ministerios de liberación y ministerios de... Por favor, lo único que puede liberar es Jesucristo. Sí, y tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo para que haya verdadera libertad, porque al que el Hijo hace libre, ¿qué? Es libre en verdad. Sí, es libre en verdad. Entonces por eso está pasando lo que está pasando. En Afganistán, por ejemplo, ahorita, ¿saben cuántos cristianos están siendo perseguidos y se están teniendo que esconder para no morir a manos de los talibanes? ¿Saben lo que están haciendo con muchas mujeres y niñas que agarran y que esclavizan? Sí, pero no nomás eso, aquí en Estados Unidos, ¿cuántos niños están siendo sacrificados delante del ídolo del aborto? Sí. Vemos todo el transgenerismo y todo eso. Y saben que les voy a decir una cosa y voy a ser bien honesto con ustedes. Sí, espero que entiendan lo que estoy diciendo. Si yo conozco a un hombre que quiere ser mujer, ¿sí? Siempre y cuando no me quiera convencer a mí de que es mujer, que se haga lo que quiera hacerse. ¿Sí? Siempre y cuando no quieren doctrinar a mis hijos de que es mujer cuando es hombre, que se haga lo que quiera hacerse. Si se quiere convertir en wow, wow, que se convierta en wow, wow. Pero no trate de indoctrinarme a mí, no trate de convencerme a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero voy a orar por él. Y de hecho he tenido a gente así en mi oficina, diciéndome, siendo hombre, que él siente que es mujer y oro por ellos, ¿sí? Oro por ellos. Porque yo sé que están siendo influenciados por un poder mucho más grande que ellos mismos y se están dejando llevar por este padre de mentiras que es Satanás. Entonces todo lo que está pasando en el mundo es porque el mundo entero está bajo el maligno. No tenemos que ir a los demonios necesariamente. El mundo entero está bajo el maligno y el maligno usa sus demonios para apresar a la gente.
Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿sí? Cuando habla de la batalla que estamos teniendo que librar diariamente. Eso es de lo que está hablando Pablo. En Efesios capítulo 6 y el versículo 12 dice, la batalla que libramos no es en contra de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, eso no quiere decir que nos vamos a agarrar a espadazos con los demonios. Eso no quiere decir que nos vamos a agarrar a luchas con los demonios. Eso no quiere decir que nosotros en nuestro poder limitado de seres humanos vamos a poder de alguna manera vencer a los demonios. Eso quiere decir que el mundo está lleno de gente que no cree en Dios, está siendo influenciado por estos demonios, y esas personas van a venir en contra de nosotros, nos van a odiar, nos van a aborrecer cuando hablemos de las verdades de la palabra de Dios, porque son de su padre, el diablo. ¿Sí? Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Esa persona liberal no es nuestra enemiga. El demonio que está detrás de su ideología es nuestra enemiga, ¿sí? Entonces debemos de poner las cosas en perspectiva, porque lo que Satanás quiere hacer cuando hacemos de la persona nuestra enemiga es causar más divisiones entre nosotros. Y lo que debemos de hacer como cristianos es dar esperanza a las personas que están atrapadas por Satanás. Eso es lo que debemos hacer. Debemos manifestar el amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces no es contra la gente, ¿sí?, que por no estar en Dios está haciendo lo que Satanás le dice que hagamos. Es en contra de quienes están influenciándolos a ellos para hacer lo que hacen. Y debemos estar orando para que Dios nos use como iglesia y como individuos para alcanzar a esa gente que está bajo el dominio de Satanás. Sí, pero si nos las llevamos condenándolos, si nos las llevamos diciéndoles de qué se van a morir, si nos las llevamos diciéndoles, acusándolos con el dedo, y mi mamá siempre me ha dicho, Carlos Manuel, cuidado con apuntar con un dedo, porque 3 te están apuntando a ti, quizás no del mismo crimen, quizás no del mismo pecado, pero hay algo ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra lucha no sea contra las personas, sino contra aquel que está detrás de ellos. Y debemos estar orando para que Dios nos use de nuevo como iglesia y como individuos para alcanzar a esa gente que está bajo el dominio de Satanás. Que para ser completamente honestos, digo, hay que ser completamente honestos. ¿Quién está a favor de que seamos honestos los unos con los otros y hasta especialmente con nosotros mismos? Que para ser completamente honestos era lo mismo que hacíamos nosotros cuando estábamos lejos de Cristo, ¿no es cierto? Era lo mismo que hacíamos nosotros. ¿Por qué nos asustamos tanto cuando otros lo hacen? Cuando a otros les pasa. ¿Por qué estamos tan listos para apuntar con el dedo y señalarle a los demás su pecado cuando ahí estábamos nosotros también en otro tiempo? Y a menudo, presten atención a esto, a menudo si no nos ponemos bien águilas, Satanás puede usar nuestro coraje contra esas personas, contra esa ideología, para hacernos caer de nuevo en sus garras, y ni cuenta nos vamos a dar. ¿Sí? Ni cuenta nos vamos a dar que hemos volvido. Qué bárbaro. No saben ni pronunciar, ¿no? Que hemos vuelto a caer. De nuevo, Pablo en Efesios capítulo 2, los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Pablo dice esto: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Escuchen esto: y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos iguales que aquellas personas contra las que ahora estamos con tanta pasión, con tanto fervor. ¿Sí?
De nuevo mi mamá, qué bárbaro, qué sabia se ha vuelto en mis últimos 20 años de vida, qué bruto, cómo he aprendido de ella. Me lo trató de enseñar desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita me ha caído el 20 de lo sabia que es. Sí, me decía Carlos Manuel, tú también tienes cola que te pisen. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con ese apuntadero. Somos los dedos más rápidos del oeste, ¿verdad? Ya me los eché a todos de volada y sí. Tenemos que tener cuidado porque eso era lo que éramos nosotros, porque vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que gracias a Dios ya no somos parte de ese grupo. Amén. De nuevo, primera de Juan, capítulo 5, los versículos 19 y 20. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. Y aplaudimos y nos gozamos de ello y decimos amén, pero acuérdense, no fue por nada que nosotros hayamos hecho, fue por lo que Él hizo por nosotros. Sí, y eso mismo que Él hizo por nosotros debemos pedirle que haga por aquellos que todavía están en las garras de Satanás, en su manera de pensar, en sus ideologías, etcétera, etcétera. Sí, vamos a terminar aquí con un pasaje más. Sí, Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15. Pablo dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, hablando de Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. Escuchen, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Escuchen el versículo 15, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Los exhibió por lo que realmente son, seres derrotados juntamente con su príncipe Belcebú. Son seres derrotados, seres que no tienen ningún poder sobre los que son hijos de Dios, seres que no tienen ningún poder sobre aquellos que han puesto su mente y su corazón en Cristo. Y esto es lo que el Señor aquí en el pasaje que estamos leyendo es lo que está comenzando a hacer. Está comenzando a exponer al diablo, está comenzando a exponer a sus demonios por lo que verdaderamente son. De nuevo, que son seres derrotados que no tendrán poder sobre aquellos que oigan la voz del Hijo de Dios y pongan su fe y esperanza en Él. Sí, por eso, mis hermanos, por eso no debemos darle tanto crédito a Satanás y a sus demonios. Debemos de leer lo que la Biblia dice acerca del tema, debemos ver lo que la Biblia nos dice acerca de ello y no andar ahí todos temerosos de, ay, me va. No. Satanás y sus demonios ya han sido derrotados, como vamos a ver la semana que entra, y nada más están esperando el día, que no saben cuándo es, en el que van a hacer todos, va a haber una redada de ángeles, ¿sí? Y van a agarrar a todos los ángeles del diablo y van a agarrar a Belcebú y los van a agarrar a todos y los van a echar al abismo. Y ahí van a quedar en el infierno para toda la eternidad, ¿sí? Por eso debemos de nosotros reconocer que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Sus demonios no tienen ningún poder sobre nosotros. Pero, cuidado, porque ¿cuándo fue que el pueblo de Dios fue influenciado por esos demonios? Cuando se dieron a la tarea de apartarse de Dios y seguir a otros dioses extraños que Satanás usó para influenciarlos y traerlos a su redil. Y todas las cosas que hicieron fueron horrendas. Dios nos ha hecho libres en Cristo. Amén. Y no tenemos por qué volver a donde estábamos antes de Cristo. Mantengámonos en esa libertad, manteniéndonos en Cristo Jesús. Amén.
Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y nosotros vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, gracias Señor, gracias te damos en esta tarde, oh Dios, por la hermosura de tus escrituras, Señor, por cómo nos alientan y nos ayudan a ver las cosas tal y como son. Si tan solo nos dedicamos, Señor, a escudriñar tu Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, podremos entender tantas cosas que sin ti no pudiéramos entender. Así es que, Señor, en esta tarde nos ponemos una vez más en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener todas estas cosas en mente. Te pedimos, Señor, que podamos salir de aquí más seguros que nunca, que nuestra victoria ha sido ganada por ti en la cruz y que ni Satanás, ni sus ángeles, ni sus demonios tienen nada que ver con nosotros, Señor, porque tú ya los derrotaste a todos. Y aunque sí seguimos luchando contra su influencia sobre este mundo que está bajo el maligno, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría, te pedimos que nos des la habilidad, Señor, para nosotros mantenernos firmes en tus caminos a pesar de lo que estos seres que tanto te aborrecen a ti, porque creemos en ti nos aborrecen a nosotros, quieran hacer a través de influencias externas para hacernos desistir de seguirte hasta el día que nos llames a tu presencia. Señor, te pido por cada persona que está aquí presente ahorita. Te pido por cada persona que está viéndonos, oh Dios, por Facebook Live, por YouTube Live. Te pido por cada persona que nos estará viendo mañana después de que la grabación sea puesta en las diferentes redes sociales. Señor, que tú hables a sus corazones y les hagas saber que hay esperanza en ti, que no tienen por qué seguir viviendo bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia de los demonios, que no tienen por qué seguir viviendo capturados en esas ideologías, Señor, que van tan en contra de quien tú eres. Y Señor, que puedan doblar la rodilla delante de ti y recibirte como su Señor y su Salvador y adorarte como su Dios. Ayúdanos a mantener los ojos abiertos, Señor. Pero ayúdanos a no apasionarnos como el mundo se apasiona. Ayúdanos a apasionarnos de ti y tus métodos, Señor. Y sabemos que tú quieres alcanzar a todo el mundo para que nadie se pierda. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que nos guíes y nos guardes y nos dirijas, oh Dios, y nos lleves siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y es en su nombre glorioso en el que pedimos estas cosas. Y todos decimos, amén.